Julio, perdón, tiene el micrófono apagado. Perdón, estaba el micrófono en mute. Decía que buenas tardes o buenos días en dependencia del lugar donde se encuentren, porque sabemos que están asistiendo a este evento personas que están en diferentes países de nuestra región con diferentes horarios. Tenemos ahora un importante panel en el contexto de este muy importante evento de CILAC organizado por nuestra oficina de la UNESCO en Montevideo y que ya se va convirtiendo en una notable tradición que está contribuyendo de manera muy fundamental al desarrollo de la cooperación científica y del avance de la ciencia en nuestra región. El tema de este panel específico es comunicación pública de la ciencia democratizando el conocimiento. Basta escuchar, para los entendidos, basta escuchar el nombre de este panel para percibir la importancia que tiene. La preocupación por una divulgación adecuada, y es muy importante la expresión o el adjetivo adecuada, de conocimiento científico existe desde hace siglos. La literatura destaca el esfuerzo de notables científicos en este sentido, desde Galileo Galilei en 1632 y mucho más recientemente otras notables figuras como Albert Einstein, Hawking, Carl Sagan, etcétera, etcétera. Quiere decir, no solamente la generación de conocimiento, sino la divulgación del conocimiento, de manera que sea lo más comprensiva posible para el público en general, ha sido una preocupación desde hace siglos para los científicos. En el contexto actual, donde predominan la complejidad y la incertidumbre generada por fenómenos globales como el cambio climático, la pandemia, las crisis sociales, los conflictos de todo tipo, en este contexto, el conocimiento es cada vez más imprescindible para enfrentar los desafíos y la mayor comprensión social de este conocimiento es también una responsabilidad de la ciencia y del sujeto de la ciencia, que son los científicos. Esto implica una adecuada divulgación del conocimiento científico. Este es un factor de peso para elevar la calidad de la democracia y la mayor inclusión social. Una población informada debe tener una inserción calificada en el proceso de toma de decisiones desde los diferentes roles que cada ciudadano juega en el tejido social. Obviamente, eso nos remite al papel de la educación, en tanto la necesidad de un receptor lo más calificado y culto posible que comprenda, opine y participe en debates sociales cada vez más complejos y determinantes sobre los más variados temas. Decía que cabe a la comunidad científica no solo su principal responsabilidad, que es la de producir un conocimiento nuevo sobre la realidad a través del uso o la implementación del método científico de investigación, sino que también, además de esta función fundamental, le corresponde encontrar la forma de divulgar de manera adecuada, sin simplificaciones vulgares, los resultados de sus hallazgos y sus estudios. Por eso me refería a una divulgación de conocimiento científico, pero una divulgación adecuada. Quiere decir que no vaya a simplificar o a vulgarizar el conocimiento científico. Y eso constituye en sí mismo un campo fundamental que tiene su propia ley y su propia complejidad. El universo para la divulgación adecuada del conocimiento científico es toda la sociedad, obviamente, pero hay sectores de especial interés. Los policymakers o tomadores de decisión, los financistas y productores de proyectos, los grupos de intereses especiales o específicos, y muy importante, los periodistas en general y los periodistas especializados en particular. Y finalmente, toda la ciudadanía. Hoy se cuenta con las nuevas formas de la comunicación y la información como vehículos y herramientas privilegiadas para la divulgación científica, además de la prensa escrita, la televisión, el cine, etc. Quiere decir que trataremos en este panel aristas fundamentales de la divulgación de la ciencia, como
vista esta como una actividad estratégica de nuestros tiempos. Contamos con un panel que califico un panel de lujo, integrado por Eduardo Felipo, ministro presidente del CONACYT de Paraguay, Gabriela Jiménez, ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología de la República Bolivariana de Venezuela, y la señora Milica Monsilovic, President of the World Federation of Science Journalists. El método será el siguiente. Tendremos una pregunta de motivación a cada uno una pregunta general para que den una respuesta de unos 6 minutos. Después veremos si hay preguntas del público o si también entre ellos mismos o generado por el panel hubiera alguna otra pregunta, y daremos una segunda ronda de 4 minutos a cada uno. Tendremos una sesión total de 45 minutos. Les pido como moderador que tengan en cuenta que es muy importante ajustarnos a los tiempos, puesto que por la manera en que se está siguiendo SILAC, una vez que pasen los 45 minutos, esta sesión sería cortada. De manera que, en primer lugar, voy a hacer la pregunta dirigida a Eduardo Felipo, ministro presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la República del Paraguay, y se trata de lo siguiente. Paraguay apuesta en la comunicación y en la cultura científica a nivel nacional y regional, siendo el Premio Regional para Periodistas Científicos un ejemplo del compromiso con la comunicación de ciencia en nuestra región. La pregunta entonces sería, ¿qué otras buenas prácticas en comunicación de la ciencia puede compartir con el panel? Por supuesto, con todos los asistentes del público y quien lea después las publicaciones que se deriven de este evento. Gracias, señor ministro. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, por si apareció alguien más que no había saludado antes. Sí, nosotros consideramos dentro del CONACYT que es muy importante la comunicación, y hemos hecho en los últimos tiempos una reestructuración. Y yo fijé como que tenemos 6 objetivos o 6 públicos a los que nosotros tenemos que llegar con la comunicación. El primero, los estudiantes. Nosotros queremos llegar tanto a los colegios como a las universidades, pero ahí tenemos que influenciar en despertar el interés por la ciencia. Por eso lo consideramos de una forma diferente que tenemos que nosotros comunicar. Después tenemos el público de nuestros científicos, que ya son los que son tradicionalmente están dentro del mundo científico paraguayo. Bueno, a ellos cuando hacemos una comunicación los llevamos para incentivarlos a seguir produciendo. Para eso tenemos programas como los rostros de la ciencia, de manera que a la gente se la conozca como un investigador científico. Después tenemos el público objetivo, que serían las universidades, donde ahí sí vamos ya a trabajar en promocionar los trabajos y, por sobre todas las cosas, generar competencia entre las universidades. Cuando comunicamos de una forma en que las universidades se sientan entusiasmados o entusiasmadas a participar porque ve que otra universidad ha llevado o tiene publicaciones o se la conoce como tal. También tenemos nuestro público objetivo, que son los periodistas, a quienes tenemos que dirigirnos también de una forma especial. Y a ellos lo hacemos con concursos. Tenemos concursos de periodismo científico, concursos de fotografía, donde tratamos de incentivarlos para que participen y se enteren qué es lo que tenemos que hacer nosotros. El otro público que tenemos es el público en general. No es fácil demostrar al público general para qué sirve la ciencia y por qué hay que emplear recursos en la ciencia. Y a ellos nos dirigimos, en este caso, lo malo de lo bueno es que la pandemia, como una cosa mala, pero nos sirvió a nosotros como un elemento muy bueno para recordarles al público en general que la única forma de protegernos y de defendernos de la pandemia es a través de la ciencia. No hay otra manera.
Hay que recurrir a la ciencia. Los países que han reaccionado más rápido son los que tienen más ciencia desarrollada. Entonces, cuando nos dirigimos al público, lo hacemos en ese sentido, para que ellos entiendan qué es lo que viene. Y nuestro último público, que no es nada, que es muy especial, es a los políticos. A los políticos especialmente tenemos los que están en el Parlamento o los que están dentro del gobierno, que son los que deciden los presupuestos. Y ellos, hay que demostrarles realmente que esa plata que se está desarrollando en la ciencia y la tecnología es fundamental. Hay que demostrarles que cada país, de acuerdo a su desarrollo de ciencia, está en condiciones de enfrentar en la modernidad y enfrentar lo que va ocurriendo. Entonces, ahí utilizamos también el efecto pandemia y realmente lo aplicamos porque nosotros a mediados del año pasado hemos lanzado varios proyectos de cómo protegernos o cómo paliar los efectos de la pandemia. Proyectos relativamente cortos para pedir que los científicos vayan desarrollando algo más de ciencia aplicada que de ciencia básica. Pero cómo protegernos eso. Hay gente que se ha desarrollado medicamentos, tratamientos y todo eso. Todo eso es el bagaje que nosotros aprovechamos para comunicar que la ciencia fundamentalmente, y que en este caso el CONACYT es el encargado de desarrollar ciencia. Por aquí me quedo. Muchas gracias, ministro. Excelente introducción a nuestro debate y además muy bien ubicada desde el punto de vista del tiempo que tenemos disponible. Paso entonces la segunda pregunta a la señora Gabriela Jiménez, ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología de la República Bolivariana de Venezuela. La pregunta de motivación sería: Venezuela tiene un porcentaje muy alto de mujeres científicas y en cargos de decisión. La pregunta sería: ¿es un resultado de la comunicación científica y del papel de la mujer en la ciencia la fuente de inspiración para que más niñas y jóvenes mujeres se incorporen a este proceso? Tiene usted la palabra, señora ministra. Saludo para todas y para todos. Quiero agradecer a los organizadores, a la compañera Lidia Brito, directora de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, y al ministro hermano de la República Argentina, Roberto Salvar César. Efectivamente, esta pregunta es inspiradora, definitivamente inspiradora, pero tiene muchas aristas desde la ejecución de la política científica en Venezuela. Tendríamos que comenzar por un primer hecho histórico, que se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 1999, y con esto hay toda una política de inclusión de la mujer en diferentes instancias de los procesos académicos, educativos y de divulgación también del conocimiento. Y comienza toda una política de socialización del conocimiento, llamando a la equidad y a la inclusión social. En este nacimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología se desarrolla un programa nacional de redes socialistas de innovación productiva, en donde se convocaba a las instancias de la sociedad en diferentes organizaciones a armonizar el conocimiento científico para mejorar procesos productivos. Y en esto las universidades y los centros de investigación también participaban. Esta experiencia comenzó a indicar la participación de la mujer en hechos tecnológicos, en hechos técnicos, inclusive en la necesidad de que fuesen avanzando en su carrera profesional. En Venezuela, más del 60% de la nómina de educación universitaria son mujeres, y más del 60% de la comunidad científica venezolana son mujeres. Y esto se da por diferentes fenómenos. Se incorpora una política de fortalecimiento de la participación de la mujer denominada Misión Ciencia. La ciencia como misión, que casualmente mañana hay un foro en la CILAC de este tema. Esta Misión Ciencia durante 4 años convocó a los jóvenes a estudiar las carreras científicas, y el 60% también fueron mujeres, y durante 4 años 6.000 profesionales se formaron. Y en este ejercicio de generación del conocimiento también comenzamos a avanzar en descolonizar el conocimiento y a despatriarcar el conocimiento. Se generaron programas como el que hoy tenemos en vigencia, que se llama Semillero Científico,
en donde divulgamos el conocimiento científico desde la edad preescolar, desde la edad primaria, y los niños hacen pequeñas estancias en los centros de investigación del país, conociendo los procesos de la investigación científica, el equipamiento tecnológico, y en ese proceso, en ese ecosistema, la ciencia se convierte en un elemento lúdico de entretenimiento, de diversión, que nos contribuye a interpretar la realidad. En eso también estamos entonces estimulando a las jóvenes niñas y jóvenes adolescentes de Venezuela. Desde el punto de vista de la participación de la mujer en la divulgación del conocimiento científico, hacemos desde el año 2004 encuestas de percepción de la ciencia en el país. Y a pesar de que tenemos el 60% de la comunidad científica venezolana femenina, encontramos que la comunidad identifica a investigadores célebres masculinos, como el doctor Jacinto Convic y al doctor Hernández Morán. Entonces, Felipe Morán. Y en esta instancia encontramos que teníamos que comenzar a fortalecer la divulgación de la participación de la mujer contando sus experiencias científicas. Hicimos entonces pequeños micros, pequeños documentales, en donde las científicas venezolanas narran el encuentro con el conocimiento, con el descubrimiento, con la creatividad, con la imaginación, y cómo eso se traduce en la resolución de problemas desde el territorio. En este momento estamos realizando el Plan Nacional de Innovación Tecnológica, que es una convocatoria nacional en donde pueden participar diferentes actores de la sociedad acompañados por los centros de investigación. Cada descubrimiento, cada desarrollo tecnológico se comparte también en pequeños micros a través de la televisión y de la radio. De esa forma socializamos el conocimiento. Y aquí tenemos un interesante hallazgo de que hay experiencias comunes en diferentes territorios del país en donde las personas están interactuando para, desde la invención, dar respuestas oportunas a la necesidad del uso del agua, conservación del agua, mejora de semillas, entre otros. Y tenemos una experiencia que se llama la Alianza Científico-Campesina. En esta experiencia de la Alianza Científico-Campesina, las investigadoras acompañan al movimiento campesino en el rescate y en las experiencias tecnológicas. Entonces, estas jóvenes campesinas también son lideradas para el intercambio de saberes populares y de tecnología. Entonces, hay una serie de experiencias que ha fortalecido la participación de la mujer en la ciencia venezolana y la divulgación. Con el nacimiento del ministerio y la política de Misión Ciencia, también generamos y constituimos una televisión, un canal de televisión desde el Estado para fomentar el conocimiento científico, que se llama Canal Conciencia. Y esta televisora comparte todos los micros y los proyectos de investigación que desarrolla el país, así como también otros países hermanos. Entonces, ha sido una serie de experiencias de construcción del conocimiento, de descolonización del conocimiento y también para despatriarcar el ejercicio de la ciencia y la tecnología en Venezuela. Aquí cierro la intervención. Muchas gracias, señora ministra. Tendremos la oportunidad de una segunda vuelta después que recojamos las preguntas, etcétera. Extraordinariamente interesante lo que ha presentado usted sobre la experiencia reciente de Venezuela. Ahora correspondería participar a la señora Milica Monsilovic, que es presidente de la Federación Mundial de Periodistas Científicos. Señora Milica, the COVID pandemic required more and of high quality scientific information to be shared with our ¿Quieren más citizens. información para compartir con nuestras ciudades y gobiernos? ¿Cuál es el rol que juega la Federación Mundial de Periodistas en Ciencia en estos tiempos tan complejos y qué aprendimos durante el último año? Tiene la palabra Milica. Hello, everyone. Hola a todos. Muchas gracias por invitarme a sumarme a este panel. Quisiera primero empezar contándoles algo sobre la Federación, que es realmente una organización única, multinacional, que está dedicada a mejorar la calidad de la ciencia, de la comunicación, en varias actividades, talleres, conferencias, programas de mentoría con socios, universidades, gobiernos y ONGs. Tenemos 10.000 individuos, escritores,
estudiantes que componen nuestra membresía y que provienen de 67 asociaciones de todo el mundo, básicamente en todo el mundo. Es una comunidad muy amplia en términos de lo que practican las disciplinas, los medios en los que están presentes y también los idiomas. Hablamos o escribimos nuestros artículos en muchos idiomas. Estamos dedicados a mejorar nuestra habilidad, nuestro desarrollo profesional. La misión de la Federación es brindar oportunidades para todos. Antes lo que hacemos antes de la pandemia y lo que vemos que es muy importante durante la pandemia también. Desde el año pasado o año y medio nos hemos dado cuenta que lo que está pasando en el mundo, que es muy importante, porque el público que tenemos y los colegas con los que hablo, que realmente estamos todos muy estresados y todos destacamos el rol de la comunicación y la audiencia que es nuestro foco, ¿no?, principal. Con la pandemia se demuestra que hay mayor necesidad de periodismo científico que antes, por eso defendíamos esto antes, pero ahora esto se demuestra como algo todavía más importante, que los periodistas científicos estén hablando de temas tan importantes y necesitan especializarse, necesitan habilidades para poder dar un informe preciso sobre la pandemia. Tenemos profesionales de muy buena calidad, en toda nuestra membresía, que cubren el tema de la pandemia en día a día, pero lo que vemos en general en las noticias es que los editores en general, debido a la presión, obviamente entendemos que están bajo presión de tener que dar noticias todos los días, muchas veces no hablan con periodistas especializados que están en el tema de la pandemia. Por eso estamos intentando destacar o convencer que es importante que los editores hablen con los periodistas científicos para puedan guiar a los periodistas generales para ayudarlos a verificar cuáles son los artículos de manera precisa y lo que van a publicar, porque obviamente estamos enfrentando lo que es una infodemia que está pasando en paralelo con la pandemia. Hubo un tsunami de desinformación y de información errónea. Uno de los proyectos que estamos trabajando en la Federación, porque estamos asociados con la OMS, tenemos webinars para nuestra comunidad, donde debatimos como un informe especial donde hablamos de distintos temas sobre cuestiones de salud con diferentes expertos de la OMS que obviamente cubren el tema de la pandemia. También hubo algunos sobre salud mental y sobre resistencia antimicrobiana. Creemos que esto es muy importante porque no podemos sancionar a los periodistas porque muchas veces no tienen tiempo. Uno hace una pregunta a un periodista en general y los periodistas generales no tienen o no formulan las preguntas enfocadas en la parte científica. No hay tiempo para que nosotros justamente podamos recabar el contenido que necesitamos para nuestros informes. Por eso nos acercamos a la OMS y ahora sí tenemos un proyecto muy exitoso con ellos. También nuestra asociación hace informes que son muy importantes para la comunidad como recurso, también para los periodistas generales que pueden visitar nuestro sitio web y ver qué es lo que necesitan verificar, porque verificar es muy importante y eso es lo que no tienen tiempo para hacer debido a la presión de dar noticias a diario, en particular durante este tiempo de la pandemia. Y nosotros creemos que es muy importante para nosotros. Le damos esta información a los periodistas generales que pueden contactarse con nosotros y acceder a los recursos, consultarnos y también
brindamos distintos talleres sobre inmunización en particular para nuestra comunidad, que es muy interesante porque tenemos profesionales especializados en salud y en medicina. Y esa es nuestra otra parte, hacer algunos informes que se especializan en inmunización, en epidemiología. Esto es algo que realmente ofrecemos a nuestros miembros. Creo que es muy importante también que la comunicación entre las instituciones y el gobierno sea buena para poder darle a la audiencia información precisa, que es el motivo de existencia de nuestra federación, de nuestra asociación. Es algo que para mí es muy importante y la federación va a seguir avanzando en esa dirección seguramente. Y también intentar darle una voz a lo que es, cuán importante es el periodismo científico en los medios tradicionales, en los informes diarios, porque esta pandemia no se trata de lo que vamos a hacer una vez, sino que enfrentamos problemas medioambientales, de cambio climático. Hay otros puntos que se vienen y creo que este es el momento de centrarnos en lo que es importante y tratar de darle lugar al periodismo científico en los medios tradicionales y otras noticias también. Eso sería todo por mi parte. Thank you very much, Ms. Monsilovic, for this very interesting. Gracias, señora Monsilovic, por esta presentación tan interesante. And we will have a second opportunity. Ahora vamos a tener después una segunda oportunidad para to take the que floor tenga la palabra y nos brinde algunos otros aportes. Ahora, le quiero recordar a los participantes que pueden hacer preguntas a través del chat, que estamos pendientes por si viniera alguna de allí. Aquí tenemos a Juan, que está pendiente, y también los colegas de Montevideo. Yo quisiera hacer una segunda pregunta, para la cual nos queda algún tiempo. En primer lugar, al señor ministro Eduardo Felipe, del Paraguay. Sabemos que Paraguay es un país con características muy interesantes y con un rol muy central en América del Sur, porque, entre otras cosas, comparte fronteras con varios países latinoamericanos y, por lo tanto, también comparte con estos problemas comunes en diferentes campos, como la protección del medio ambiente, el impacto del cambio climático, las consecuencias de la pandemia, etc. La pregunta sería, señor ministro, ¿aprecia usted la posibilidad de reforzar la cooperación regional en materia de la divulgación del conocimiento científico asociado a estos problemas comunes con los países vecinos de la región? Tiene usted la palabra, ministro, 4 minutos. Bueno, es fundamental. O sea, cualquier asociación siempre que sea win-win, siempre tiene unas ventajas. En este caso, nosotros, si bien es cierto que somos competencia con Argentina, especialmente con Brasil, en los productos básicos que tenemos nosotros, también es cierto que hay distintos grados de desarrollo científico en las distintas producciones. Paraguay se ha caracterizado por un desarrollo muy importante agrícola y ha introducido bastante tecnología en el campo agrícola. Y creemos nosotros que lo mismo que Brasil y Argentina, tenemos que intercambiar esa ciencia para mejorar toda la región. Hay muchos campos de la ciencia en que Argentina, en lo que es nanotecnología, está muy avanzada. Nosotros no tenemos prácticamente nada. Por eso que siempre buscamos encontrarnos e intercambiar. Inclusive nuestras instituciones se llaman parecidos. Uno es CONICET, el otro nosotros somos CONACYT, pero siempre tenemos contactos. Y en los programas que nosotros desarrollamos acá, siempre traemos consultores. Los consultores básicamente son de Argentina y de Uruguay. Si bien vienen de otros lados,
inclusive de Venezuela tuvimos algunos, pero la mayoría son de Argentina, de Uruguay, porque estamos mucho más en contacto tecnológicamente. Pero tiene que desarrollarse más, tiene que buscarse la forma en que nuestro desarrollo interno y que nuestros científicos tengan una mucha mayor movilidad en ese sentido. A nosotros a veces cometemos, y creo que comparto este pensamiento también con Argentina y con Brasil, siempre cuando queremos algo mejor miramos hacia el norte y nos olvidamos de mirar hacia los costados. Y eso contrae que es mucho más caro, mucho más difícil conectarse con el norte que conectarse con los vecinos. Ese es un error muy típico, por lo menos de nuestra región, que estamos siempre tratando de pasar por encima de él. Muchas gracias, ministro, por su respuesta. Ahora, aprovechando el tiempo, porque le expliqué que teníamos 45 minutos, quiero pasar una segunda pregunta a la señora ministra Gabriela Jiménez, de la República Bolivariana de Venezuela. Señora ministra, ¿aprecia usted que el trabajo que ha desarrollado Venezuela en materia de divulgación científica ha abierto o ha posibilitado mayores espacios para una participación más comprometida de la población en general en aspectos específicos de acción, como es la protección medioambiental, las campañas de vacunación tan importantes en este momento, las campañas para el incremento del ejercicio físico como parte de la salud pública, en fin, todos estos temas que están asociados, obviamente, a la divulgación del conocimiento científico? Tiene usted la palabra, señora ministra. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, las campañas de divulgación han permitido atender diferentes sectores del país y las necesidades, además de producir alimento, promover la salud y la prevención en el caso del contagio. Tenemos toda una organización de visita casa por casa que atiende el diagnóstico de las comunidades y del núcleo familiar, y eso también se proyecta desde el punto de vista de la televisión del Estado, de los medios de comunicación, de las redes sociales y de los programas de radio. Toda esta herramienta, todo el andamiaje de la divulgación parte del sistema bolivariano de comunicación del Estado, así también como de las empresas privadas de comunicación, y nos ha permitido, además de divulgar el conocimiento científico, socializarlo y llevarlo a la forma más sencilla de entendimiento para nuestro pueblo. Igualmente, en el caso de la pandemia, además de afectar el sistema de salud y la vida de la humanidad, también ha afectado los medios y los procesos de producción de alimentos. Y entonces, a través de las experiencias del Plan Nacional de Innovación Tecnológica y de la Alianza Científico-Campesina, acompañan los actores del Sistema Nacional de Ciencia a las experiencias productivas de alimentos, primero para garantizar la inocuidad, para garantizar el uso adecuado del recurso hídrico, uso y conservación, así como el rescate de semillas de la gran diversidad que presenta el Estado venezolano. Entonces, definitivamente que las herramientas de divulgación y socialización del conocimiento han sido efectivas, no solo para incorporar y masificar la participación de la mujer en la ciencia y en la generación de conocimiento y descolonizar las formas y los procesos de la producción, sino también para acompañar a la industria productiva y al sistema de salud pública del Estado venezolano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Aquí han presentado una breve pregunta para usted, quizá puede responderla puntualmente, y esto es una pregunta que viene del público. Dice, ¿qué sitio web nos recomienda la ministra para conocer en profundidad los programas desarrollados en Venezuela? Tenemos el portal del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenemos el canal Conciencia, que es el canal de televisión del Estado en donde presentamos cada uno de los proyectos de investigación, y en la página principal del Ministerio de Ciencia y Tecnología también tenemos el portal del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación de Venezuela, en donde pueden descargar los artículos científicos, las estadísticas venezolanas, la información de los centros de investigación, y también les comparto la página del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBIC, en donde el 53% de la población que desarrolla los procesos de investigación y generación de conocimiento son mujeres venezolanas. Muchas gracias, ministra. Ahí está la información que solicitaron desde el público. Y ahora voy a proceder a una pregunta nuevamente a la señora Milica Monsilovic,
que consiste en lo siguiente. Ms. Monsilovic, do you believe that there ¿Usted cree, is señora Monsilovic, que existe an important difference between una diferencia developed importante and entre underdeveloped countries in terms países desarrollados y of scientific subdesarrollados dissemination, en and términos de can the divulgación international científica? cooperation ¿Y la cooperación reduce internacional these puede gaps? reducir o minimizar estas brechas? Para la cooperación internacional, para cualquier cooperación internacional, siempre nos puede ayudar a reducir o acotar cualquier brecha. La situación en todo el mundo varía en términos de las prácticas, de la infraestructura. Por ejemplo, nosotros tenemos una asociación que cubre a todo el mundo y sabemos cómo están operando. Y los periodistas científicos son personas que trabajan freelance. Lo que es interesante es que hay un gran potencial y varios programas en las estaciones televisivas públicas, de servicios públicos, pero hay un recorte global de las producciones de este tipo de programas, hay un recorte global en la promoción de la ciencia y en la producción de programas científicos. Eso es algo que también, en lo que también nos estamos centrando en la Federación para ver cómo podemos seguir trabajando y cómo podemos hacer alguna confederación o cooperación a nivel transnacional, en una asociación, por ejemplo, como la que tenemos en la asociación en Chile, en Argentina, en Brasil, en México y en otros países, porque realmente tenemos una gran cantidad de asociaciones en Latinoamérica. Y ellos están haciendo sus colaboraciones con informes interesantes sobre crónicas científicas, y esto es algo que nos enorgullece apoyar como iniciativa, pero como la ciencia es única y universal, los informes de ciencia son distintos y reportamos en distintos idiomas. Lo bueno de la ciencia es que es precisa, entonces esto es algo que podemos compartir todos en todo el mundo, porque es la física de las partículas, es la física de las partículas, es algo que compartimos y que en lo que podemos colaborar y podemos tratar de desarrollar un mejor entorno para nuestra profesión y para nuestro trabajo. Thank you so much for your answer. Muchas gracias por la Ms. Monsilovic. respuesta, señora Monsilovic. Seguimos los minutos que nos quedan. Le digo al público que si tiene alguna otra pregunta, tenemos unos 5 minutos, nos van quedando. Yo quería, en lo que si llega alguna otra pregunta, quería decir en este panel que considero que por lo que se ha dicho ha sido excelente, y como decía Gracián, además de excelente, ha sido necesariamente breve, pero Gracián decía, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Quería decir que, como anunciamos al principio, este es un tema de la mayor importancia en el sentido que se trata de las formas de extender el conocimiento científico al conocimiento y al sentido común de la sociedad, y por lo tanto eso regresa como una mayor fuerza también para la mayor producción de conocimiento científico, dada el reconocido necesidad que hay hoy día de comprender mejor los procesos que nos afectan a todos, tanto en el espacio físico como químico, como social, como quiere decir, en todos los ámbitos de la realidad. La ciencia está llamada a generar cada vez más respuestas a preguntas cada vez más complejas. Y en la medida en que esto lo hace, acompañado por el conocimiento común, acompañado por la sociedad y sus diferentes sectores, obviamente el impacto de la respuesta científica puede ser mayor. Quiere decir, contribuye más a agregar un mayor nivel de cientificidad a la respuesta y a las políticas que se hacen, y vaya si el mundo necesita esto. Es muy importante lo que también se ha dicho, además de las experiencias específicas
en estos dos países muy importantes de la región, Paraguay y Venezuela, lo que se ha dicho en general por parte de la presidenta de la Asociación Mundial de Periodistas Científicos, en el sentido de que una mala noticia o una mala información puede ser incluso peor que el silencio, por el daño que puede hacer, por las conductas que puede provocar en la sociedad. Pero a la vez creo que sabemos que el silencio tampoco es una opción. Entonces estamos obligados al rigor, a la seriedad, a la inteligencia y a la responsabilidad en la divulgación del conocimiento científico. O sea, se trata de llevar el conocimiento científico al conjunto de la sociedad, pero respetando en la medida de lo posible la complejidad y el rigor, y no vulgarizando el conocimiento científico, porque esto podría hacer más daño que beneficio. En este sentido, se plantea a nivel social una cada vez más estrecha cooperación entre las ciencias y el periodismo, y por supuesto que la sociedad toda, pero tienen un peso muy grande, aunque hoy en día cualquiera coloca cualquier cosa en las redes, pero hay una responsabilidad específica y profesional de los periodistas como los que tienen una mayor capacidad para realizar este ejercicio de información y divulgación de una manera realmente profesional y responsable, y sobre todo de la ciencia especializada, que cada vez es más necesaria y cuyo trabajo es tan complejo y tan difícil como la producción misma del conocimiento científico. Nos quedan 4 minutos. Yo le daría 1 minuto a cada uno de los panelistas, 1 minuto para poder cerrar, digamos, en el tiempo que tenemos previsto. Señor ministro, Felipe. Bueno, compartí con ustedes que nosotros hemos logrado que uno de los periódicos de mayor circulación tenga una página completa los domingos referido a la ciencia. Eso creemos nosotros que es un logro importante, porque coincide con todo lo que estamos hablando y con lo que usted muy bien expresó. Como nosotros hemos desarrollado, apoyando el periodismo científico para que pueda transmitir lo que nosotros lo que la ciencia logra, y de una forma que el público en general lo entienda, no solamente los científicos. Eso creemos que es un logro que queremos compartir con ustedes, y terminar agradeciendo todo el esfuerzo que se está haciendo para que programas como este y encuentros como este se llevan adelante, y ojalá tengamos muchos más. Muchas felicitaciones a todos los organizadores. Muchas gracias, señor ministro. Ahora le voy a pasar también 1 minuto a la palabra a la señora ministra de Ciencia y Tecnología de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí hay una pregunta, ministra, que le han hecho, a ver si es posible contestarle en 1 minuto. Le ha hecho el público. Dice, ¿cuál ha sido el proceso de despatriarcalización de la ciencia en Venezuela? Lamentablemente 1 minuto, ministra, pero una pregunta muy importante que viene del público. Gracias. No podemos despatriarcar la ciencia si no hay descolonización del conocimiento, si no hay una visión soberana e independiente en el respeto de la cosmovisión de cada uno de los pueblos. El ejercicio de que hoy el 60% de la investigación científica venezolana la realicen mujeres es un ejemplo de cómo hemos despatriarcado, fomentando la participación de la mujer en diferentes ámbitos del saber. El gabinete de la República Bolivariana de Venezuela también está constituido por varias ministras. Tenemos la ministra también de la Mujer y la vicepresidenta de la República. También hemos sido cancilleres. Entonces tenemos diferentes instancias. Además, las lideresas de los movimientos de base del gobierno bolivariano, de la revolución, está protagonizado por mujeres. El 80% son mujeres hoy de los movimientos de base venezolanos participando en esta actividad. Y con respecto a la pregunta que me quedaba pendiente, creo que es importante convocar a la responsabilidad social en la comunicación de la ciencia, que no sean redes de angustias, sino redes de esperanza, redes de colaboración, redes de complementariedad, redes para el entendimiento y redes sobre todo para que respetemos la cosmovisión de cada uno de los países, y que en el caso de Venezuela nos acompañen a denunciar las medidas coercitivas unilaterales que atentan contra el desarrollo científico venezolano, que atentan contra el desarrollo de nuestro pueblo y que de alguna forma limitan también los procesos de generación del conocimiento. Agradezco a los
organizadores del Foro CILAC, a cada uno de ustedes, a los ministros y ministras que nos acompañan y al público por compartir esta bella experiencia y que Venezuela tenga la oportunidad también de mostrar su conocimiento y su voluntad de construir bienestar común y colectivo para todo el pueblo y para todo el continente. Muchas gracias, señora ministra, por sus importantes aportes. Mies Monsilovic, you have Señora last intervention. Monsilovic, usted Please, ahora 1 minute. tiene 1 minuto para su última intervención. La ciencia se desarrolla rápidamente y nosotros tenemos mucho para informar. Estamos siempre corriendo desde atrás con nuestros informes sobre ciencia, porque siempre que informamos algo, corremos contra la velocidad a la que se genera. También creo que es importante la comunicación con las instituciones y los gobiernos para que nuestros informes sean precisos y poder informar a las audiencias de manera precisa. Eso va a ser beneficioso para todos nosotros, para el público en general, y realmente nos da o nos brinda cada vez más capacitación en las situaciones que se vienen y lo que va a suceder en términos del medio ambiente, del cambio climático y otras cuestiones para las que tenemos que estar listas. Les agradezco a todos por invitarme a sumarme a este gran panel. Muchas gracias. Muchas gracias por esta intervención final. Como no tenemos más tiempo, puedo decir de manera muy rápida y breve que, en mi opinión, hemos tenido un excelente panel que tenemos todos la esperanza, los participantes, de que sea una contribución notable a este foro de CILAC. Gracias a todos y nos seguimos viendo.